Entonces, bienvenido a Historia Desviada. Chuta, enviado. Sí, Bueno, con ese nombre. chiquillos, ¿qué quieren ustedes que yo les diga? No, Podríamos mira, empezar suavecito nomás, no sé. A ver, por ejemplo, Rafa, ¿qué opináis del feminismo? Así como, no, pero no, partamos con. No, Oye, todos somos feministas, ¿no? feminista. Yo soy feminista, soy feministas. aliada, deconstruide. aliade, Claro, pues, soy un aliado, aliades, un sí. aliado de... Yo Nadie voto- ha hecho más por el feminismo que yo en el mundo. Te juro. No, yo creo que Woody Allen De hecho, también declaró eso, que nadie ha hecho más por el feminismo que él, así que tenéis que pelear no, con yo de Woody Allen verdad en hice ese tema. mucho. Con esta polémica estúpida en la que estuve involucrado, Ajá. hice mucho, weón. Construí mucho a que se hablara del tema, que se discutiera el tema. No, hubiese preferido no hacerlo, pero bueno. Esto fue, podemos situar un poco a la gente, porque es que ahí estamos metidos en tantas polémicas que, y similares, que, a ver, esta fue la del 2000, de haber sido 2018, porque yo estaba en ese hoyo nazi llamado Osorno. Esta era, sí. ¿Qué pasó esa vez? Mira, pasó. No, yo di una entrevista muy apurado, así como en un taxi, y como me suele ocurrir, y me pregunta, y estaba recién, había una toma feminista en la, en la escuela de Derecho, y el petitorio que tenían era completamente ridículo y absolutamente sin mucho sentido. Entonces me preguntaron qué opinaba, y por supuesto que opiné cuando no tenía por qué haber opinado, no, no era mi tema, digamos. Y opiné que todos estos temas como de las tomas separatistas, de las palabras y de muchas cosas que había en ese petitorio, me parecían que eran hijos del privilegio, digamos, y hijos de no entender realmente lo que estaba pasando realmente con las mujeres en Chile, que están excluidas del mundo laboral, que tienen una vida durísima y una discriminación realmente. Pero esto trepó porque ya el movimiento se había transformado, ya, y cuando yo empecé a hablar, ya el feminismo era otra cosa, digamos, y lo que yo echaba en falta o lo que yo decía que no había, ya estaba. Entonces, además quedé mal porque hablaba de algo que no era tan así como lo decía yo, digamos, porque yo simplemente había reaccionado frente a un manifiesto que me pareció totalmente sin sentido, digamos. Y bueno, fue muy poco alegre, lo pasé muy mal. Además estaba justo en la página de enfrente con la Sonia Montesino, entonces, pucha, estaba el macho malo y la mujer buena, pues, entonces quedé muy mal. Bueno. Una capita, sí, aclararle, contarle a la gente, nosotros dos fuimos alumnos. Bueno, estudiamos periodismo y ahí fuimos alumnos de este caballero. Yo fui ayudante y también. Tú decías, tú fuiste ayudante, tú decías, Rafael, que has hecho mucho por el feminismo y sabes que yo te quiero decir que sí. Estaba burlando, no era un... No, cuidado, que pero yo te quiero decir que sí. Berabrito estudió Derecho un año, así que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Sí, un abogado infiltrado. Lo que pasa es que nosotros teníamos una compañera, que no voy a dar el nombre porque va aquí la polémica chica, estúpida, pero no, nosotros teníamos una compañera que, bueno, se integró al feminismo más militante, cuático, brígido, digamos, ultra mega separatista. Y ¿sabes qué? Antes de tomar el curso con nosotros, porque ella también fue estudiante tuya, yo te diría que contigo se radicalizó. Se radicalizó ¿En contra mía? No, o sea, tú fuiste un elemento así como los islamistas cuando se radicalizan en tu curso, ella se radicalizó. No sé qué será de ella hoy en día, de hecho. Yo creo que se encadenó en una fábrica de condones, no tengo idea. No sé qué será. Pero lo que tú me dices me parece muy, no sé, raro, porque yo nunca tuve ninguna polémica con nadie en clase, digamos, con ninguna alumna, al revés, y con ninguna alumna. Siempre tuve las mejores relaciones y ¿te acuerdas que siempre planteaba yo en el curso como ideas polémicas o ideas? Sí.
y nunca vi a nadie horrorizarse, sino muy por contrario. Y había personas radicales y de izquierda, feminista, digamos, siempre la hubo, pero nunca hubo ningún problema de ninguna especie así como real. A veces las evaluaciones te ponen cosas, ¿cachai? Pero aparte de eso, que por supuesto se hace a tu espalda, de frente nunca hubo nada, siempre fueron conversaciones muy francas. No sé de quién estás hablando, pero tengo varios ejemplos de personas de las que fui profesor y que eran radicales y todo. Incluso después de la toma que se tomaron en la escuela y hubieron peticiones de castigarme, digamos, las mismas que había estado en la toma y tomaron el curso conmigo y las relaciones fueron lo más cordiales que hay. Nunca tuve problemas reales, digamos. Porque no creo que nada de esto sea real, digamos. Cacha que es súper bueno que como que quería también llevarlo, rozar un poco lo de tu curso, que yo me acuerdo que uno de los temas que me gustó mucho y que en verdad si fuera web es como no solo porque está el invitado y le vamos a hacer cariñito, como que en verdad una manera de pensar que como que yo la saqué de tu curso y como que la llevé para toda mi vida, que siento era como el ethos de lo que tú hacías ahí en el ramo, que era muy como tú proponías un tema polémico, pero el reto no era como den su opinión, esto está bien o está mal, era busquen el ángulo que los demás no están viendo. Me acuerdo que tiraste como ejemplo una cosa de una cosa de alguien como que en una Ford Explorer atropelló a un niño, ¿cachai? Algo así horrible. Pero tiraste como tengo que decir horrible. Es horrible. Pero me acuerdo que tu ejemplo en una columna de opinión pone tu balloon, algo así, fue como razonar como de cómo es esto de que la gente, ¿cachai? Que anda mirando el celular 24/7, tiene a su favor estas máquinas de matar de acero que son los autos. Sí, pues. Y es como, y eso mismo quería como, puta, que usemos ese principio también para pensar en torno a todo este tema de lo que tú decís, como de estas polémicas, como que al mismo tiempo falsas, reales, como de las funas y todo eso, como... Mucho de lo que pasa hoy en día tiene que ver con esto, con que en una misma red, o sea, tú puedes decir lo mismo en Facebook, en Twitter o en Instagram, y eso mismo tiene distintas repercusiones, digamos. O sea, si yo voy en Instagram con un comentario así de los que hago en Twitter, quedo como un hueón muy desubicado, digamos. Y así, pues, ¿cachai? Entonces, siento que ese es como el principio de las redes sociales. Ahora estoy viendo mucho en TikTok esta weá que hace que tú hablas y alguien mueve los labios al mismo tiempo que tú, ¿cachai? Sí. Sí, sí. Eso es como todo lo que se pasa hoy en día. O sea, todo el mundo habla con una voz distinta y mueve los labios y sale una voz que habla por ellos, ¿cachai? Entonces, al final, esto ha reducido mucho las voces en vez de diversificarlas. Porque no es gente opinando, es gente moviendo los labios. Y eso es un poco triste y un poco patético. Hay una cosita que me parece interesante porque me di la tarea de investigar la funa, el concepto de funa. Sorprendentemente encontré que funa tiene una página en Wikipedia, porque cuando uno dice medir el tiempo de investigar, Leí medir el tiempo de entrar en obvio. Wikipedia. Sí. Ya. Bueno, funa, mira, y es muy pertinente tener a Rafael hoy acá, no solamente porque él haya sido objeto de funa, sino que por el origen que descubrí de esto. En Argentina y en Uruguay se conoce esto mismo básicamente como con la palabra scratch. ¿Y por qué cito Argentina y Uruguay? Porque es ahí donde a fines de los 80 nace lo que podríamos conocer aquí como funa, inicialmente con el nombre de scratch, que es una palabra en lunfardo. Y el scratch es curioso cómo nace, porque nace a partir de la agrupación Hijos, que es una de las agrupaciones de reivindicación por las violaciones a los derechos humanos en la dictadura cívico-militar. Y consistía en ir a lugar de trabajo o al lugar de residencia de un torturador, médico, ladrón de niños de la dictadura cívico-militar y denunciarlo públicamente frente a la desidia o
de la justicia. Y esto se da además en la época en que se produce la famosa amnistía de Carlos Menem a los militares que habían cometido violación a los derechos humanos y a los guerrilleros también. Y un par de años después, ya con el retorno a la democracia acá, lo replican acá en Chile también agrupaciones de derechos humanos y acá se le da el nombre de FUNA, que viene de una palabra en mapuzungún que significa viene de funen, que es algo que se va pudriendo. Pero la funa tuvo un origen súper noble, por decirlo así, que era venir a hacer una justicia popular, no al estilo de los del Frente Manuel Rodríguez con Jaime Guzmán, sino que una justicia popular más simbólica, frente a una justicia oficial que no estaba haciendo lo suyo. Pero en un minuto, con las nuevas generaciones y con el nuevo contexto, derivó a las funas a, por ejemplo, aquí fue muy bullado el caso de Martín Pradena, la funa a un violador, la funa a un abusador de menores, la funa a médicos, la funa, etc. Y se termina vinculando ya con este fenómeno súper gringo, que es la famosa cultura de la cancelación. Sí, pues total, como que eso mismo te iba a decir que, claro, cuando tú dijiste eso de que las funas empiezan con estos militares que como que la justicia oficial no estaba consiguiendo justiciar, como para la redundancia, de manera como que satisfactoria para la gran mayoría de la sociedad, se crea esta especie como de juicios aparte, como de tratemos de hacer lo que no está pudiendo hacer la justicia, que creo que, claro, aquí es un poco lo mismo que ocurre porque todos como que las funas actuales, está como macro universo funístico que tenemos actualmente, yo diría también como que evolucionó desde estas funas a acosadores, violadores, ¿cachai? Que como que no estaban siendo adecuadamente, para percepción de mucha gente, adecuadamente perseguidos por la justicia como chilena. Entonces, claro, como que lo que leo en los dos casos es una pérdida de fe y de creencia en el sistema de justicia Oficial. oficial. Claro, es como las cortes de justicia, el sistema judicial oficial que tenemos no está funcionando, entonces tenemos que tomar como acción en nuestras propias manos. Claro, pero yo conocía todo este origen, creo que también es súper lógico que sean los hijos, no las madres, los que hayan adoptado este sistema, digamos, tiene que ver con cierta noción de ser hijo, noción de ser joven, noción de una estética, y también todo el juego de las madres de Plaza de Mayo fue un juego, o sea, una cosa muy bien hecha y muy inteligente, que eran señoras normales, mujeres normales, vestidas con peinados normales, que pedían por sus hijos, y por sus nueros, sus hijos, sus nietos, y pedían a la justicia, y el gran poder que tenían era justamente su absoluta normalidad y su absoluta, o sea, mientras sus hijos eran percibidos por la población como guerrilleros, montoneros, personas peligrosas, personas con el pelo largo, personas con ideas raras que usaban armas, estas mujeres venían a reivindicar que detrás de cada uno de estas personas había una historia que podía ser la misma que del que estaba mirando en la calle. Entonces, y era mucho más difícil golpear a una mujer con un pañuelo blanco en la cabeza, pidiendo por sus hijos ante la justicia, que hacerlo con un tipo, un energúmeno de 25 años con el pelo largo. Eso siempre dan ganas de golpearlo, digamos, por si acaso. En cambio, este movimiento tuvo que ver con que de repente los hijos quisieron decir, y también las madres empezaron también a cambiar de discurso, en el sentido de decir, también reivindicamos lo que nuestros hijos hacían o nuestros padres hacían. No solo reivindicamos la injusticia del trato, digamos, la injusticia de la represión político-militar, sino que también reivindicamos lo que estaban haciendo. O sea, no pasamos de decir, bueno, mira, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, no merecen ser torturados, ser asesinados, al hecho de decir, no, mira,
también reivindicamos su memoria y su trabajo, y es lo que ha devenido de a poco el movimiento de las madres y de los hijos. Y claro, y con un ingrediente muy argentino que siempre tuvo la política argentina, que siempre fue una política muy de espectáculo, muy de gestos, donde la ley, o sea, pedir ley y orden y policía en Argentina siempre ha sido algo bastante cómico, que muy poca gente puede hacer de manera responsable. A mí siempre me pareció que lo que hicimos en Chile en esta materia, y lo que se hizo en Chile en esta materia, era profundamente distinto y mucho mejor. Creo que primero, muchas de las víctimas, la mayor parte de las víctimas, eran personas que estaban haciendo su trabajo, que estaban haciendo su labor, que estaban trabajando en el Estado, en el gobierno, o en un sindicato, o haciendo clases, que no habían cometido ilegalidad alguna, aparte de la de sus opiniones. Era un movimiento, y lo que hicieron la Asociación de Detenidos Desaparecidos y de ejecutados políticos fue perseguir con la justicia hasta el final, aunque la justicia fuese abiertamente perjudicial y sorda y ciega y muda, pero siguieron un camino y ese camino al final logró y ha logrado, por supuesto que no total, o sea, total justicia, pero ha logrado grados de justicia y grados de reparación que son bien inéditos en la historia de Chile, digamos, y que se lo debemos a este trabajo que fue súper... A mí eso me convence mucho, pero creo que tanto en Argentina como en Chile como en Estados Unidos hay un gran movimiento anti ese tipo de cosas, digamos, la ley, el trabajo, las formas legales, las formas democráticas. Y esto va desde Trump hasta los woke, digamos. O sea, en ese sentido, esa sensibilidad en común que tienen todos los, que va de Bolsonaro hasta la ultraizquierda, digamos, que es una sensibilidad común que no creen en el sistema judicial, el sistema de contraparte democrática, en el equilibrio. No creen porque lo que ellos han descubierto, yo les podría haber explicado antes, pero lo que han descubierto es que esto es una fe. O sea, que la democracia y el sistema judicial y todo eso no es como nos vendieron algo natural, no es como el cielo no es como cuando tú dirías antidemocrático, es como ser antivacuna. No, ser antivacuna es estar en contra de un hecho probado, digamos, de algo que... Pero ser antidemocrático no es como ser antivacuna. La democracia es una fe, es una forma de ver el mundo que no es intuitiva, que no vale suyo, digamos, que no, puta, decir que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y que nadie tiene más derechos que otro, es una weá que que nadie lo ve tan claro, digamos. Y que de alguna forma todos los que creemos en eso hacemos un acto de fe, hacemos un acto de creencia. Entonces, lo que se rompe hace, yo creo que ya bastante tiempo, es esa fe en eso. O más bien lo que se rompe es que es una generación, la de usted o la que está después de usted, que fue criado en la idea de que esto era natural, digamos. Entonces, y que estuvo siempre, claro. Y que siempre tuvo, y que siempre es natural. Entonces, de repente tú crecís con eso, de repente llegás y decís, pero ¿cómo? No es natural. O sea, escucha, el racista y el antirracista descubren una cosa súper fuerte, que el racismo es posible, que se puede ser racista. Puta, lo podéis descubrir y decir, puta, se puede ser racista, me voy, soy racista. O podéis decir, puta, se puede ser racista, yo soy antirracista. Ya, pero a los dos le habían enseñado que el racismo era imposible. O sea, que el racismo era no imposible, sino que el racismo era una forma de tontería o de crueldad o de absurdo. O sea, como un rasgo psicótico, más o menos. Claro, sí. El racista es como ser enfermo, ¿cachai? Sí. Entonces, cuando descubren que tú puedes ser racista y todavía tenés racista, y después vas a comer en el McDonald's y comí y seguí, incluso tenés un vecino negro y te ibas con él, y estás todo bien, tú dices, bueno, entonces se puede ser racista. Puta, lo que me enseñaron en el jardín infantil, que el racismo era malo y que
puta, y todos estos cuentos infantiles que llenan a los niños de antirracismo puta, y de bondad, al final yo creo que ha sido súper contraproducente. O sea, a los niños les enseñan bondad, diversidad, puta, no sé, que todos somos de todos los colores. Que si tú fuiste educado en We Are the World, termináis diciendo, puta, primero Michael Jackson no quería ser negro, y el weón hablaba en contra del racismo y la verdad, cuando el weón quería ser blanco, o sea, ya primero, después un pedófilo increíble, después, y empiezan como estos tipos de datos, y entonces no se sostiene, digamos. Entonces, mi generación, para responder o la generación anterior, en el caso, por ejemplo, de la madre de los desaparecidos, ir a los tribunales de justicia, ir a reclamar por sus deudos y buscar sus deudos, es un acto, en el caso de ellos, era un acto de fe, absolutamente sin sentido, y otras personas le hubiesen dicho, usted está muy hueveando, porque es evidente que no le van a hacer caso, o sea, no siga perdiendo el tiempo, digamos. Pero claro, es una fe, que si se rompe eso, y esa fe tiene que ver con una idea que también es una idea súper importante, es que si se rompe eso, es peor para nosotros, los débiles, digamos. Es peor para nosotros los de izquierda, digamos. O sea, evidentemente que eso lo supimos todos en ese momento, digamos, que el enfrentamiento armado entre la izquierda y la derecha era absolutamente... No era una buena idea. No era una buena idea, porque iban a ganar. Lo supo hasta el MIR, digamos. Claro. Pero bueno, yo creo que hay gente que ni siquiera, hay gente que hoy en día, entonces a mí me llama la atención. La otra vez estuve viendo unos videos de la Badenhof del Ejército Rojo en Alemania, y me pareció que el tipo de pensamiento, el tipo de reflexión y el tipo de psicología era igual a los de los jóvenes de hoy, pero estos jóvenes tomaban metralletas y disparaban. Entonces me preguntaba, ¿por qué no disparan? Y es súper interesante preguntarse por qué no disparan. O sea, si el discurso es que todo es una mierda, que todo no vale nada, entonces ¿por qué no toman una pistola y disparan? No entiendo por qué. Y porque yo creo que la versión de la realidad o la visión de la realidad que existe hoy en día es que no tiene por qué ser real. Entonces, puta, no tengo por qué estar a la altura de lo que yo digo, ¿cachai? Yo puedo decir que se mueran todos, ¿cachai? Pero después tomo los ramos y lo veo en la universidad, tomo los ramos y lo único que me quejo es que el profesor, puta, no me entrega las pruebas a tiempo, ¿cachai? Y cacho, un punto súper interesante eso como de que, claro, el quiebre de fe en la democracia y además lo que tú decís de que finalmente esa como crisis, ¿cachai? Como ya no creo en la democracia, no sé qué hacer, no lleva como una reacción así como más, no sé, no quiero decir violenta, pero como que tenga algún efecto tangible, ¿me cachai? Sí. Es como, claro, a mí me parece interesante como pensar qué pasó que llevó a ese quiebre como de la fe en la democracia. No sé, mi teoría personal con todo esto de por qué comienzan estos movimientos, por qué aparece esta reacción y un poco como que lo contrasté con un libro de un francés que se llama René Girard, tú lo sabrás pronunciar bien. Guido Girardi. Claro, Guido Girardi, que tiene un libro que se llama La violencia y lo sagrado, que habla un poco de como el fin de los sacrificios y como lo ritualesco en relación con la violencia dentro de la sociedad, y que habla asimismo que como que en las sociedades más primitivas como que se llega a estos ciclos de violencia cuando hay quiebre como con las instituciones y como tú decís, se pierde la fe como en la especie de poder superior que ordena las cosas. Y yo creo que hay una situación similar acá, como en esta precarización del acceso como en el sentido de los bienes materiales, como en cuanto no a zapatillas, ¿cachai? Celulares, sino como a como acceso a movilidad social, a propiedades, por ejemplo, como a bienes así de propiedad como que significa un bien a largo plazo.
Y como yo lo veo, es como una respuesta, una especie de regreso a la mentalidad religiosa, como de si no puedo conseguir capital económico, por lo menos consigo como una especie de capital simbólico espiritual en esto de transformar a gente como te pasó a ti, como en el chivo expiatorio, ¿cachai? Sí, Como de ninguna de mis acciones hace mucho sentido, parece que no puedo como abrirme paso en la sociedad, entonces como que, ¿cachai? Degollo a personajes como con cierta importancia simbólica para ganar esta como nueva moneda de cambio, que sería claro. como esta Es, nueva una, economía social. es un trabajo bien complejo porque es divertido, porque claro, es como también yo me distingo socialmente, o sea, me construyo socialmente, me enfrento, me hago el valiente, soy valiente, pero al mismo tiempo me pongo una máscara y nadie sabe que lo hice. Entonces, es como es muy raro, muy divertido. O sea, en mi época había gente, como por ejemplo, como el negro Palma, que eran hueones violentos, que tenían problemas familiares y que querían de alguna forma demostrarle a sus novias posibles su potencial sexual y todo, y además había algunos ideales, pero yo siempre conté que en su caso era muy secundario eso, digamos, y el tiempo me dio la razón. Pero ese tipo enfrentaba, daba la cara y ganaba algo. Lo que me resulta súper llamativo, no es solo porque uno podía jugar y decirlo como que bueno es más cobarde, sino que al mismo tiempo que bueno es más suicida, en el sentido que ser de la primera línea no te gana nada, porque no es que llegué después de estar en la primera línea y llegáis y vais a una fiesta No, no. y todos te quieren besar, ¿cachai? Claro, O te dan la comida gratis, ¿cachai? O no sé, cualquier beneficio de ese tipo, que no lo reciben. Sin embargo, al mismo tiempo lo hacen, digamos. Eh, entonces es como que yo pinto el mono, pero en silencio, ¿cachai? Es sí, raro, es súper raro. es rara esa ecuación y como que si yo si me obligara a buscar una explicación, yo te diría porque es como al mismo tiempo, no sé, con la diferencia de estos personajes que tú decís, como que había claramente una demarcación ideológica más clara en el sentido de como de que si yo me identifica, el puro hecho de que identificarse como izquierda-derecha, no sé, pues los años de la postrimería de la dictadura tenía un significado súper heavy, porque te podía significar ganarte peligros, ¿cachai? Como con sistemas que ejercían la violencia súper reales, que podía significarte, bueno, golpes, desapariciones, lo que queráis. Y por el otro lado significaba que, bueno, si es que te identificabas como derecha, teníais que tener enemigos súper claros, que eran estos como casi una especie de Vietcong que estaba por ahí, que secuestraba gente. Pero creo que ahora está como mucho más, para mí lo veo como una cosa identitaria, como que ahora hay unos pozos de, al mismo tiempo eso, como que no está muy clara lo que significa decir, todos los ismos están como muy diluidos, pero también hay una sensación de que si me la juego en serio voy a perder lo poco que tengo. Entonces siento una sensación como de cada persona es como se está agarrando como al mástil de un barco que se está hundiendo. Eso lo veo yo al Claro, menos. pero me interesa justamente por lo poco la palabra poco ahí, ¿cachai? O sea, Sí, eh, eh, yo puedo perfectamente entender el egoísmo, de hecho, o la cobardía. Yo soy muy cobarde, o sea, yo no tomo riesgos porque no quiero que me pase nada. Pero, pero es como estar en la cosa ninguna, digamos. O sea, tú así el gesto, así tomáis el riesgo, pero no queréis ganarlo, no queréis ni pagar los costos, ni ganar los beneficios, digamos. Entonces, es una cosa que te... Entonces, por eso también es eterno el asunto, porque no termina nunca, digamos. O sea, en el ejército rojo alemán o en la bandera roja, la brigada roja, digamos, italiana, puta, una generación entera es diezmada, es sacrificada, llega otra generación que también es diezmada y ya la tercera generación ya
ya nadie quiere volver a perderlo todo, digamos, porque ya saben lo que es, digamos. Esto puede durar muchas generaciones, porque como no hay condena real y no hay premio real tampoco, o sea, lo que pasó con el terrorismo en los años 70 es que todos los terroristas de la primera generación fueron castigados muy duramente, vivieron un infierno, pero todos fueron celebrados y alabados, y entonces llegó una segunda generación que dijo, pucha, lo pasaron como las huevas, pero igual son héroes. Pues, algo logramos. Algo lograron, y además, pucha, no sé, Andrea, ¿cómo se llama? Bueno, Ulrika Melhoff y Andrea eran figuras importantes, digamos, históricas. La segunda generación hace eso, y la tercera generación dice, bueno, sé que no, es demasiado el precio para pagar. El costo-beneficio no da. Claro. Pero uno puede decir lo mismo con el MIR aquí en Chile, digamos, o sea, puta, Miguel Enrique y compañía tienen pagan un costo súper alto, pero son héroes. Llega una generación que los sigue y que quiere ser como ellos héroes, y llega una tercera generación que dice, ¿sabes qué? Es demasiado costoso esto y no vale la pena. Entonces, pero aquí no se sabría qué piensa este grupo que toma las calles, digamos. Oye, antes que Lucas alcanzó a esbozar algo, se va a acabar el tiempo de la primera parte, pero te quiero dejar plantear una pregunta. La última vez que a ti te funaron, no recuerdo por qué fue, pero la última vez que a ti te funaron, yo me metí a Twitter, ya cuando veo que Gumucio es trending topic, digo ya, no debe ser algo bueno, pero me metí y había un rasgo común, que era que mucha gente te define a ti como una suerte de ícono, te diría que casi como de ícono pop, que encarna los 90 en Chile. Ah, yo creí que era Fugger. También, pero es que pero Gumucio yo creo que fue más masivo porque llegó a la tele, ¿me entiendes? Ah, obvio. Entonces, si en los 90 Chile era la tele. Entonces, ¿tú te sientes que hay una suerte de desquite a veces no solo contigo, sino que justamente como plantea Lucas, con una camada de personas que hoy día los miramos, antes nos reíamos con ustedes o de ustedes, y antes los veíamos y los escuchábamos, y ahora es como que les tenemos rabia? A tu pregunta, sí, yo he sido bastante estúpido en ese sentido y bastante ingenuo, porque tengo una ética como personal que es como responder y como no hay entonces puta, y me quedé como el ídolo de los 90 y el enemigo de los 90 porque soy el único weón que todavía da la cara, porque el resto de los weones de mi generación o no existen, digamos, o ganan mucha plata y están en otra weá, o como Alberto, se han delineado hacia otro lado, digamos, han trabajado su imagen de manera, creo que es muy inteligente, para no seguir cargando con este época, digamos, que son los años 90, y claro, en cambio yo, puta, que fue una época que lo pasé bien y hice cosas, y no tengo nada que avergonzarme de lo que hice además en los 90, digamos, no asaltaste bancos, digamos, no. No, al revés, dije la weá que no se decían y que no se dicen, y aún no se dicen, digamos, y las dije, digamos. Entonces no siento ninguna vergüenza. Todo lo que el 2011 todo el mundo descubrió y lo que siguen descubriendo, digamos, que es un país desigual, injusto, y todas esas weas lo había dicho yo ya en el 95, o sea, no tengo ninguna culpa. Yo veo a esos programas, los viejos programas de Gato Polier y Pelanceta, y me da risa porque no hay ninguna reivindicación de hoy que no esté ahí dicha, digamos, y denunciada. Entonces no tengo ninguna vergüenza, pero sí, estúpidamente me quedé identificado y me identifiqué con una época y me quedé con ese... A mí me pasa como tú cuando muchas también de estas críticas se atacan a los privilegios de clase, a los privilegios a la izquierda exquisita,
que son relativamente ciertas, pero no en todo, digamos, y mucho menos de como ellos lo imaginan, digamos. ¿Pero tú te sientes tocado así? ¿Tú te sientes red set o izquierda? No, pero es un ataque frecuente, digamos, y bastante Yo sí. recurrente. Tú sí, pero tú lo eres. Y fui el Y yo hijo no. de la izquierda, sí, pues. Bueno. Sí. No, ¿qué te iba a decir? Mira, ¿te puedo agregar una cosa a esa misma pregunta? Como un ángulo que yo creo que puede funcionar. Y además como conectar con, me acuerdo, creo que en tu segundo libro, en el de la Edad Media, mencioné que con cuando en ese sketch brillante, weón, el de el País de Todos, que hiciste como te metiste en un personaje de Allende que decía que había que confitar el mar, puta que tenía el voto guionista, sí. weón. Y eso me acuerdo que fue como que uno podría ser la primera como protofuna que tuviste, Saudo, porque me acuerdo que igual como que se enojaron, recibiste un par de llamados medios complejos. Y aparte de eso, como que te quería agregar el ángulo, sí, pues eso mismo, de que así como casi el análisis freudiano de todo esto, de que no creéis que hay una cosa media como de asesinato simbólico del padre entre medio, como de cambio de guardia también. En mi caso sí, ¿cachai? Hubo eso. Pero eso ya lo hice, ¿cachai? Ya lo viví, sí. Pero lo Claro, que por quiero eso decir digo, es que tú lo hiciste, ¿no? ¿Creéis que hay un poco de eso también en que ahora te tomen como que ir conectando con lo otro? Que te tienen como a veces de chivo expiatorio, pero de fondo hay una especie de asesinato simbólico del padre simbólico, como tú, como persona sí, creativa de la generación pasada. sí, me parece súper comprensible que sea así, ¿cachai? Eso me parece súper comprensible, pero me da risa porque la generación más nueva atacan solo lo que es como lo visiblemente atacable, pero no atacan lo invisiblemente atacable. O sea, quiero decir, por ejemplo, ya, por Alejandro Zambra, por ejemplo, es de la misma generación y es completamente generacional y lo que escribe también es totalmente de los 90, digamos. Y yo no veo a ningún joven rebelándose contra eso, ni mucho menos, al revés. Todos quieren escribir igual, digamos. Entonces, Yo no. es como, ¿ah? Nada, O no sí. sé, pues, no sé, No, si te cacho, es los bien hermanos Larraín, reverenciado él. los hermanos Larraín o Andrés Wood, no es que las jóvenes generaciones de cineastas se estén cagando o sea, en mí se cagan porque simplemente yo hacía lo que hacía entonces y sigo haciéndolo ahora, que es encontrar que básicamente toda la gente que es buena y que se cree buena, que cree que tiene sentido, generalmente es mala y hay que tener mucha desconfianza y que cualquier persona que se presente a sí mismo como un santo hay que desconfiar de manera radical de él, digamos. Pero eso es, ¿cachai? O sea, no es el asesinato del padre, porque hay muchos padres que, como mi generación también son una generación de padres cobardes, de padres maricones, digamos, que no le dicen nada a los niños y que nunca le corrigen a los niños. Entonces no sé, ¿cachai? Que estos buenos odian al Lago, pero no odian a la Bachelet, ¿cachai? Y yo no entiendo por A qué. la mami. Ahí ¿Cachai? está, pues, sí, pues. No entiendo por qué. O sea, primero no vivieron la época del lago, así que tampoco saben por qué lo odian. ¿No? Y luego vivieron la época de la Bachelet realmente fue la que los perjudicó, digamos, y no, la odian. Hay un cartel de repente, entre mil carteles, pero realmente no hay un casus belli. O sea, se odia al que para bien o para mal se deja odiar, ¿cachai? Sí. Sí, entonces, escucha, ¿cómo no van a odiar a Carlos Peña si Carlos Peña todas las semanas les manda una carta, digamos? Pero no odian a Héctor Soto, digamos, no saben quién es. Entonces es como, te estoy dando un ejemplo cualquiera. Lo que te quiero decir es que como que Que nombró a Héctor Soto y que como que no,
te diría que me parece súper comprensible el asesinato del padre, pero no sé si porque tú, nosotros con el Clinic, digamos, es una weá hiper asesinable, digamos. Claro. Y de alguna forma fue súper funado por ser machista pero no sé qué lo reemplazó. ¿Qué generación de relevo hay? ¿Cachai? Igual hay, ¿no? Es una buena Pero idea así confitar el mar, weón. O sea, sí, pero bien difícil, bien caro. para Hay mí que es una sacarle la sal. tremenda idea. Yo creo que la ciencia tiene que avanzar hacia allá. Sácala de sal. Cosa importante. Sí, Rafa, te quiero dale, llevar dale. a un tema súper mundano, porque creo que hemos hablado Sí. mucho de algo súper mundano. Porque tú también tienes una faceta humorística. Tú dirigías una iniciativa súper interesante en la... Dirijo todavía. Todavía la diriges, que bueno, a mí Sí. me interesaba que esa iniciativa en particular todavía siguiera en pie en esa universidad. Y es lo que ocurrió justamente con un personaje la semana pasada, justamente hace una semana, Está interesante, sí. Violento Parra. A Violento Parra, que es nadie, creo que puede. A Violento Parra lo voy a acusar de fome. Puede ser, y te lo puedo ceder. Pero nadie lo puede acusar a Violento Parra de facho, ni de sociológicamente conservador. Al contrario, sale en una de las franjas, o salía en una de las franjas de estas listas que van a sacar un 3%, y tuvo un problema a raíz de ese chiste, no sé si supiste ahí, de ese chiste que se Sí. tiró de Alejandro Trans, una parodia transexual de Alejandro Sanz. A mí me gusta el ¿Por juego qué de llegamos a palabras, eso es lo esto? único que voy a decir. No sé, yo, como director del Instituto de Estudio Político no podría decir lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir en condición de que no me lo... Yo lo consideré supinamente fome. Es una opinión. Pero no lo encuentro técnicamente fome. No lo encuentro solamente fome porque no tiene mucha gracia, sino que encontré que su caricatura del cuico facho es completamente... no entiende ni a los cuicos, no entiende a los fachos, y al final me quedo con... Encuentro que la funda no tiene ningún sentido y que es evidente que era un chiste. Pero igual, Como que va un saco roto. igual su rutina, razón. su rutina era súper revista. Sí. Su rutina es súper revista. O sea, en el fondo es una rutina en que se burla del cuico facho, pero en el fondo lo único que quiere es ser eso, ¿cachai? Porque no hay ningún, y por eso también creo que era muy mala, ¿cachai? Porque no, o sea, es un mundo que él no conoce ni quiere conocer, pero al mismo tiempo quiere que esté, ¿cachai? Entonces, como que siento que él obedece a una fantasía que existe, que yo la veo muy claramente, de que exista un enemigo claro y perceptible, y como toda esta gente que habla de Piñera como un dictador, como un weón terrible, ¿no? Realmente es simplemente un weón muy patético, que lo hace muy mal y que se equivoca en casi todo, pero un dictador terrible, un hombre sanguinario. Creo que es bastante bien intencionado, te diría yo. O sea, como que el weón, eh, puta que sea ladrón, si en el caso de él ser ladrón es casi como consustancial a su... O sea, él está robando sin darse cuenta, ¿cachai? Que es Es su terrible lo que forma le de pasa. ser la viva, ser vivo, y es así. Sí, Obvio. pero no es como que, no es que llegó a... Sería falso decir que llegó a ser presidente para llenarse de plata y robarse el país, porque si ya lo tenía, Claro. si fuera por eso, no, mejor cerca de su casa, o sea, ya lo tenía. Entonces, creo que es como una demonización, y es peligroso porque termina deshumanizando, digamos, al enemigo. Entonces, este Violento Parra inventa un personaje que está súper fuerte en las calles, digamos, y sobre todo en Twitter, digamos, que es especie de, como que todos los cuicos fueran Carlos Larraín, ¿cachai? Y realmente Carlos Larraín es súper único.
Es Menos mal. súper es súper interesante ese punto, porque es como Yo, que es crear, porque siento que, no sé, haciendo el paralelo que hacíamos antes con la situación de la dictadura, ahí como que un poco la gracia, weón, con una así, comillas, weón, del tamaño de un elefante, era que el enemigo estaba súper claro, ¿cachai? Tenía rostro, ¿cachai? Tenía nombre y Sí, apellido. En cambio ahora se ha vuelto una cosa mucho más difusa, ¿cachai? Como una nebulosa y lo que decís tú, como en verdad creer que Carlos Larraín, que es un poco como el grupo aristócrata que va un poco de salida, porque mm, como que la nueva como aristocracia que está concentrando poder no va por esta cosa como terrateniente, tradicional, sino que como son más estos como, uno escucha mucho más como apellidos extranjeros, de hecho, más que estos sí, tan como castellanos vascos. viñosos. Claro, pero son una cosa mucho más difusa porque al mismo tiempo, no sé, son como estos holding empresariales que al mismo tiempo, no sé, precarizan la economía, cierran oportunidades de trabajo y mantienen como un status quo desigual, pero también hacen campañas como con abrazando niñitos y donan plata a la Teletón. Entonces, mm, como que yo siento es el mismo fenómeno que por eso al lado progre de Estados Unidos le gustaba tanto Trump, porque era caricaturescamente villanesco, era como un malo de James Bond, sí. Claro. era como perfecto para odiarlo, pero en cambio ahora, ¿cómo vaya a odiar a Biden, que es como un viejito, ¿cachai? Que como que no habla bien, entonces Biden puede iniciar una guerra con Irán y los buenos no van a saber bien como que ese Ahora ¿Cómo calza. reaccionar miedo, frente a eso? claro, ese Sí, miedo como a un villano complejo es creo un poco lo que crea esta incertidumbre y que lleva a estos, tú decís, como estos personajes simplistas. sí, además creo que es como pero la caricatura de toda una clase social, ¿cachai? Sí, Todo esto que pasó con la fiesta en Cachagua y todas esas weas, ¿cachai? Pero es como una caricatura, de una caricatura, de una caricatura que por lo demás se parece mucho. O sea, si uno podría decir que estos cabros de la fiesta de Cachagua escuchan la misma música, comen las mismas weas, toman los mismos que los de la fiesta en Pudahuel, po, weón. Entonces no, lo que más le podría reprochar, no sé a quién de los dos, digamos, es tener los mismos gustos, po, weón. O sea, sí, Claro, no sé cuál de los dos ahí realmente es más horrendo. Bueno. sí, a ¿Quién mí le me da copió a lata, quién? a mí no, a mí me cargan los zorrones que toman piscola, po, weón. Pero la piscola la toman porque eso de alguna forma lo acerca al flaiterío, po, weón. Al Entonces, pueblo, claro. sí, pues, entonces, como que a mí siempre me pasa que digo, bueno, ¿por qué están tomando piscola si pueden pagar por algo mejor, weón? exactamente. Es Sí, como sí, que qué pasó con los millonarios que tomaban sangre de vírgenes, ¿cachai? sí, Queremos de pues, que nunca regreso a existió eso. en Chile, realmente en Chile nunca fue así, ¿cachai? Una vez me acuerdo cuando jugaron a Jorge Lavandero y lo pillaron bañándose con unas jóvenes. El abogado, que era un huevón de apellido Albacea, decía, bueno, es que en cierta clase social esto es costumbre para disculpar Y yo decía, bueno, esto no es verdad, o sea, no existe Quizás la como la clase social Grecia donde sea clásica, costumbre. Sí, claro, pero esto pero bueno es costumbre, o sea, Sí, puta, no no, no. sé, los cuicos chilenos no se caracterizan ni por su refinamiento, ni por su... Sí, una de las cosas más patéticas de Piñera es que sus gustos son muy vulgares, y su forma Sí, de ser es muy normal, es como un tío weón que los puede tener un weón en Cerrillo, en Maipú, en cualquier parte puede tener el mismo weón. Y decir, pero ¿para qué si este weón es ultramillonario? ¿Para qué se preocupa de puras weá y tiene la cabeza llena de tonteras, digamos? ¿No? y la frase, weón, puta. O sea, por qué citó a Batman, weón? No puedo entender No, esa sí, ¿hizo weá. es eso? tremendo. Citó a Batman el Yo no otro día, que pesco una tanto. cosa súper obvia, de que dijo, no se olviden chilenos de que el momento más oscuro de la noche es cuando está antes de llegar la luz. Nah, wea de mierda. Siempre esa cosa Sí. tan yankee de que Dios bendiga a Chile y citar a Dios en los discursos, no lo Ya, pero soporto. eso era el lema de carrera. Post tinibula lux. Ah, no, sí, ese fue el lema
Claro, es que los guionistas de Batman lo tomaron de José Miguel Carrera. No, sí, era el lema del primer escudo nacional, Sí, del de la Patria Vieja. claro. Pues Pero, el ¿sabes Tinieblas, qué? Piñera es una figura súper intrigante. Yo leí lo que una entrevista que le das, creo que a Aldo Chapacase, en el Ciudadano ADN, puede haber sido el año pasado, sobre cuando habías tenido el accidente en Nueva York y después te preguntaron por qué opinabas de cómo se estaba manejando la pandemia acá y hablaste un poco de Piñera. Y yo creo que lo de Piñera es un poco también pasa por un tema de casi de autoestima, güey. Porque como bien dices tú, si ya tenéis todo en el mundo, ya fuiste presidente una vez además, o sea, ya tuviste la experiencia de ser constitucionalmente el weón que más manda en tu país. O sea, estaban obligados a quererte, por obligación, weón. Ya, mm, lo tuviste. Pero además quisiste volver, weón. Es como ya es casi como patológico. Puta, yo no, creo que conecta con lo que decíamos antes, lo que tú decís como de estos, como millonarios, como una clase dirigente con mal gusto. Yo creo que conecta por ahí, porque es como, no sé, con eso que me dijiste la frase de Piñera citando Batman, me acuerdo que la Hillary Clinton tenía una frase así que también, como que dijo Pokémon Go Vote, y todo fue como, oh, como también fue como la tía vergonzosa que trata de caerle bien a los jóvenes. Claro, Yo creo que es eso, es como una, que están para estar en como, onda. sí, hay como una nueva clase como de dirigente que como que no tiene esa, no quiere como, no tiene muy claro cuáles son sus gustos, como su objetivo en la vida, entonces como que se agarra un poco de lo que puede nomás. por eso yo creo que también lo que hablábamos del rompimiento con el padre, digamos. Mm, Puta, es súper difícil para una generación más joven romper con un padre que no se comporta como tal, digamos, que se comporta como un cabro chico, ¿cachai? Entonces, por eso, no sé, está viendo ahora en Twitter, no es pandemia, es genocidio. No, Ah, sí, sí. es pandemia, no es claro. genocidio, weón. O sea, es realmente creerte muy importante pensando que alguien quiere hacer tu genocidio, pues, weón, no, güey, o sea, no, Ahí no, es no. donde yo creo que eso podría aplicar como un caso excepcional que es Ah, yo Brasil. te iba a decir, Yo ahí sí, tengo Bueno, ahí sí, sí. Brasil. Sí, Bueno, pero acá, sí, Brasil. ahí creo que... claro, es como querer equiparar, es como el poder decir, sabes que mi generación también vivió un Pero ¿tú genocidio. crees que Bolsonaro quiere hacer un genocidio? Bolsonaro quiere ser reelegido. Eso es todo lo que le interesa, es todo lo que le importa. Claro, creo Y que lo que pasa es Bolsonaro, que, weón, que tenemos la culpa que sea un weón muy, 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 muy básico y muy, muy violento y muy tonto, ¿cachai? Pero es que también existe la gente muy tonta, weón, y Bueno, eso es, que sabe una igual y por algo. explicación mucho más sencilla, ¿cachai? Pero que decir, esa, ese culto a la exageración y a la desproporción que hace que ningún debate pueda llegar a ningún lado, porque puta, si vamos a debatir si esto es un genocidio, pues no voy a hablar de esta weá, o sea, puta, podemos hablar de las políticas de salud, podemos hablar de cómo la pandemia ha sido exagerada o trabajada o ha permitido ciertas formas de económicas sobre otras. Eh, Podríamos hablar de la economía de la pandemia, digamos, y cómo y este debate entre lo económico y la ciencia. Pero si me empezás a hablar de un genocidio, entonces me entendí, no, 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 no. O sea, si me habláis si hablamos de la plaza, que ya no sé qué nombre tiene, weón, y me habláis de la dictadura, weón, y de que en el fondo es la dictadura de Pinochet de vuelta, no tiene ni un sentido, ¿cachai? Entonces las conversaciones se transforman en algo irreal, imposible, y bueno, y entonces lo que se logra con eso es que no haya conversación, ¿cachai? Porque la conversación se basa en un mínimo entendimiento común. Yo no voy a hablar con un weón que realmente, porque además no lo creen. Si lo creyesen, diría, puta, los weones equivocados, ¿cachai? Eh, eh, pero yo veo la franja ¿cómo se llama la lista del pueblo? La lista del pueblo, sí. Esa es donde Puta, la salía lista del Violento pueblo Parra. es los weones más cuicos que yo he visto en mi vida. Esos weones son unos cabros, unos cabros, weón. No hay una gota de socialismo en su sangre, no hay una gota de pensamiento marxista en su sangre. O sea, son completamente zorrones, weón. Zorrones así. ¿Cachai? El cabro que hizo ese chiste Piñera
cabros que estaban bacán, pues, weón. Verdad, tenéis toda la razón. Ahora hice el clic, era un cabro que estaba en bacán. Sí, Tenéis toda la razón. Cacha Toda la razón. Es un cabro entero cuico, ¿cachai? Ahí mismo, no estoy jugando, te estoy diciendo que en el fondo, a la hora de los Q, esta exageración en el fondo también, mira, yo siempre me acuerdo de esta weá, igual yo era muy fanático de Bob Dylan, pero con el tiempo se me quitó, porque lo escuché, o sea, no como un músico, o sea, como músico, como cantante me parece la raja, pero como persona me parece una weá cada vez más insoportable. Pero, ¿cachai? Cuando empezó a tocar guitarra eléctrica, de repente alguien le grita Judas. Sí. Y el weón dice, no te creo. Mentira, no te creo. Sí. Y sí, qué respuesta más rara, weón. O sea, ¿por qué le responde a un weón que le dice Judas? No te creo. Podría decirle, no soy Judas, y tú que no crees, weón. Cualquier respuesta podría haber sido más ingeniosa que esa. Pero como Bob Dylan es un weón de cabeza rara, pero muy, muy profunda, creo que el weón entendió que el problema es, weón, a ti te gusta la guitarra eléctrica, a ti te gusta lo que estoy haciendo, y además te gusta ir a gritar, y compraste la entrada, y seguramente en el próximo show vaya a comprar de nuevo, weón, y vaya, así que no te creo nada. Así que si tú me decís Judas, y en los próximos 2 años me van a venir a aplaudir, y pedirme que siga tocando con la misma guitarra y la verdad, yo realmente no te compro. Eso es lo que le dijo, yo no te compro, o sea, no te compro que tú me conchijúas, te puedo comprar, pero podemos hacer una diferencia, puede ser que a ti no te guste la música con guitarra y eléctrica, ¿cachai? Y que realmente pero no, es un espectáculo. Entonces, dicen que Pete Seeger, la primera vez que lo hizo, agarró una hacha y cortó los cables, pero parece que no es verdad, que no lo hizo Pete Seeger, sino que lo hizo otro viejo. Pero ese weón sí lo hizo, sinceramente. O sea, el weón, cuando lo hizo primera vez Bob Dylan en Newport, el weón tenía un festival de música folk. Le había costado años construirlo. Y era un festival de música folk con un contenido político súper claro y súper fuerte y súper de izquierda. Habían traído a weones ciegos del sur de Estados Unidos a cantar. Y llega este weón con su guitarra eléctrica y 4 weones con el pelo no sé qué. Y weón, evidentemente que me dijeron, ¿por qué traes tú eso acá? Si aquí justamente lo que hicimos es para que no haya esto. Esto es lo que tú estás haciendo, está en todas partes. El rock, la weá está en todas partes. Y ni siquiera puedo, lo dijeron, ni siquiera puedo juzgarlo. Puede ser que hasta sea bueno, pero weón, no me lo traerá de acá. Esa fue la primera reacción. Pero después se transformó en un ritual, en un rito, y por eso me pareció que esa frase de Bolivia es súper decidora de lo que pasa ahí. De repente uno da ganas de decirle, no te creo, compadre, no te creo nada, o sea, no te creo tu odio, no te creo tu funa, no te creo tu feminismo, no te creo tu socialismo, bueno, no te creo nada. Cacha que ese punto. Y no creerle eso. Dale. Y no creerle es la mejor manera de entenderlo. ¿Qué te decía? Estoy muy de acuerdo con eso y siento que especialmente eso de decir, a mí tampoco me gusta esto de usar como términos tan cargados y lenguaje tan como expansivo como decir, hablar de genocidio o cuando salen estos lemas como de que culparle todo al capitalismo en la sociedad. Y como yo lo veo al final es como una especie de protección de uno mismo, porque si uno lleva... o sea, por un lado, lo que hablamos de la como incompetencia de estos líderes como Piñera, que yo creo que es eso, no sé, un líder como Bolsonaro, Piñera o Trump, su principal como pecado es que son incompetentes. No creo que no creo que tienen una intencionalidad malvada, pero asumirle, como cargarles esa intención malvada y decir está ocurriendo un genocidio, anula cualquier posibilidad, como tú decís, de debate. Y si anuláis esa posibilidad de debate, lo que lográis con eso es también quitar cualquier riesgo de que uno tenga que asumir cierta responsabilidad del problema. Que dentro de todo, como yo, mi gran como crítica es que
como que en el sistema neoliberal creo que todos somos un poco, todos tenemos cierto grado de complicidad, pero si lo llevamos, ¿cachai? A un, como, ¿qué decían ahora? ¿O lo genocidio? Genocidio. Claro, genocidio es como, bueno, onda, ya llegaron, ¿cachai? Bajaron, resucitaron los líderes nazis, llevaron a cabo una hueá horrible, te libera a ti de cualquier responsabilidad y eso es como la defensa del ego, ¿cachai? Frente como que es como lo último que nos queda. Sí, pero además yo creo que es súper importante porque en el fondo también eso borra los distingos. Por ejemplo, si ponemos a Trump, a Bolsonaro y a Piñera en una misma línea, son súper distintos, ¿cachai? O sea, yo creo que Trump es simplemente un aventurero con un ethos racista muy fuerte. O sea, que creo que la única ideología que, que, que tiene Trump es el racismo. El resto lo puede cambiar, o sea, te puede cambiar lo que sea, se puede volver socialista, se puede volver lo que sea, ¿cachai? Con tal de pero sí es un racismo y un racismo supremacista blanco muy, muy acentuado, digamos, muy fuerte. Eh, Creo que Bolsonaro tiene una dimensión mesiánica de ultraderecha o sea, creo que sí que son buenos que tienen malas intenciones, digamos, que quieren hacer cosas que sean malas, pero en el caso de Trump, lo que nos salva es que su oportunismo y su necesidad de éxito es demasiado fuerte, y creo que también pasa con Bolsonaro, digamos, por ejemplo, todas las medidas económicas que trató de hacer Bolsonaro, después no la hizo porque quiere ganar. Entonces, ha invertido plata estatal como nunca antes en la historia de Brasil, digamos, y el weón tiene el estado endeudado. Entonces, en cambio, creo que Piñera es un weón mucho mejor intencionado, mucho menos malvado, pero mucho más ideológico también. Creo que eh, no es capaz o sea, que él no solo quiere estar ahí por estar ahí, por seguir ahí, sino que quiere conseguir, que cree, si yo he tenido discusiones con él 1000 veces, digamos, en que simplemente él cree que tiene razón. Y, y No eso lo es sacáis todo, de ahí. no lo saca de ahí. O sea, no. Entonces, como él no va a entender que Melero, weón, no puede estar ahí. Él cree que está haciendo de oro, o sea, que de verdad Claro. Melero es el hombre. No, yo creo que simplemente, o sea, no creo que Melero quiera hacer, pero puta, necesita a Melero y no entiende por qué hay gente tan rencorosa que no puede soportar el hecho que Melero sea, puta, ¿cachai? Que Piñera es un weón que carece de rencor, o sea, es capaz de poner de ministro a gente que se lo quiso cagar así abiertamente. No es capaz de ese tipo de weas, no es capaz de ese tipo de pensamiento. eh, eh, Mira, lo caracteriza perfectamente es que después de un día agitado, el huevón pone la cabeza sobre la almohada y se duerme 8 horas. Eso es Bueno, una Eso lo cosa que por cuento mucho la es raja para él, imposible. pero ¿quién podría dormir? No. O sea, te puedo decir que el 18 de octubre seguro que se llegó a su cama, se acostó y durmió y se despertó el otro día. Pero es loco igual, No, porque si lo lleváis a lo que hablábamos antes, o sea, yo tengo la teoría de que siempre como que los presidentes son una representación de la nación en ese momento, son como una foto de las personas que gobiernan, no así los dictadores, porque es como una forzar, son personas que como que fuerzan la circunstancia hacia su lado de la cancha. Pero también por el otro lado, las personas que como que los que más odian así como a Piñera, les podría hacer la misma crítica, que son súper, no son capaces de ver otra opinión, otra como manera de ver el mundo que no sea la suya. Entonces como que los dos lados como que crean un efecto espejo, de que los dos están como... Que Son al súper final... funcionales el uno para el otro. Totalmente. pero yo creo que tu idea de la fotografía habría que revisarla, que yo creo que uno de los problemas de la democracia es que la fotografía siempre sale corrida, en el sentido de que uno Muy cierto. vota, ¿ah? Que uno vota por lo que el país quería el día de la elección. Pero eso generalmente ya es pasado, ¿me entendí? O sea, creo que Piñera era lo que el país quería
cuando fue elegido, que significa lo que el país quería después del final de la Bachelet, ¿cachai? Pero, no era lo que el país quería, y la prueba está, es evidente, digamos, que no era lo que el país quería para el próximo tiempo. Y yo creo que resulta siempre un poquito así en la democracia, digamos. Entonces, puta, que el triunfo del neoliberalismo, la primera elección de Piñera fue el triunfo total del diagnóstico, de que Chile lo había hecho bien, de que Chile había construido una economía sólida, y en el fondo todos, desde vos más de izquierda hasta vos más de derecha, partía de ahí, podían decir distintas cosas, y eso, y Piñera fue la foto de ese momento, ¿cachai? Pero ya el 2010, ya el 2011, esa foto ya no existía. O sea, significa que al final llegó al poder cuando todo el mundo se convenció de algo, y cuando todo el mundo se convence de algo, es que ya no existe, ya no es verdad, ¿cachai? Ya no pasa, ¿cachai? Entonces, yo creo que le ha pasado esto muchas veces, quiero decir, o sea, en ambas ocasiones, como bien señala, la gran crisis que le estalla le ocurre al año o sí, al año al y año. meses. Sí, porque además es una persona de una radical incompetencia para gobernar, digamos, así. Una incapacidad, bueno, para gobernar absolutamente, casi artística, bueno. Es un huevón No, que es crónica, es una cosa sí, crónica. es una cosa que se podría estudiar, es como un Mozart del antigobierno, digamos. Sí, Eh, total. pero sí, también creo que ideológicamente hablando, eh, eh, fue súper impresionante que en el 2010 todo Chile estaba convencido de que del modelo neoliberal, sobre todo de la imposibilidad de una alternativa, digamos. Y el 2011 estaban ya convencidos, nació por primera vez en Chile después de 40 años un sentido común socialista, o comunitario, o proto-socialista, o como se llame, digamos. Entonces, que algo pasó, ¿cachai? Y es que algo se estaba gestando que nadie vio, yo no lo vi, no recuerdo que nadie lo haya visto, y pasó exactamente lo mismo con el estallido, digamos. Eh, eh, Ahora, creo que el estallido es súper distinto al 2011, porque creo que el 2011 realmente fue el surgimiento de un sentido común, o de una visión, o de una opción, socializante, o proto-socialista, o puta, de nueva izquierda, o no sé cómo se llama. No creo que el 18 de octubre tenga esas características para nada, digamos. Creo que, es más complejo, digamos, pero que la gente del 2010, del 2011 se hizo cargo de parte de lo que pasó, y le han dado su sello, digamos, al asunto. Pero creo que hay otras cosas que todavía falta mucho por estudiar, digamos. Sí, qué loco, Que no ¿no? sé. Sí, es bueno Sí, es bueno ese punto, sí, que siento que el 18 de octubre fue muchísimo más como una reacción más como de guata, porque especialmente ahora que ya ha pasado un par de meses, bueno, no sé qué habría pasado si no hubiera habido pandemia, eso sí, eso es como interesante. Pero siempre fue curioso que no se haya ningún como movimiento, ningún partido político, ningún movimiento político haya encauzado el 18 de octubre. Eso sí a mí siempre me llamó la atención. Además, es loco porque a mí el 18 de octubre, por pura casualidad, me tocó, yo estaba en Argentina. Y como yeah. que para mí fue como, o sea, la primera foto que vi fue como ese edificio en llamas, y yo fue como, bueno, empezó la guerra civil y yo El estoy Leonel. afuera. También fue como, y bueno, ¿a qué bando pertenezco? Como que tengo la idea, pero yo creo que me van a no, fusilar por cuico si es que vuelvo, así que parece que me quedo en Argentina. Pero, pero fue muy loco Hubiera porque sido una muy allá, mala decisión también. Sí. claro, pero yo también como que lo hablaba con la gente del hostal y yo estaba como full en shock. Y ellos me decían como, más o menos chilenito, ¿qué creéis que pasa cuando no como que manifiestan cuando no protestan por tantos años? Las cosas explotan. Y fue interesante Sí, igual tener esa perspectiva. yo creo que sí hubiese habido un gobierno centro-izquierda en Chile en ese momento, creo que esto se habría causado hacia la ultraderecha, hacia una ultraderecha anti-inmigrante.
Creo que eso es lo que se estaba gestando. Como estaba la Piñera gobernando, y como esto se fue hacia la izquierda, pero creo que el enorme malestar de la clase media chilena fue de repente despertar en un país que no reconocían, que no era suyo, digamos. En la película de Andrew Wood que se llama La Araña, que no me gustó mucho, falta un minuto. eh, em, las primeras escenas, donde Tiburón está como en la estación central, Alonso está y está en un taxi, y hay pura inmigrante, pura weá. Yo sentí que ahí había como algo de un malestar profundo que, que, que después estalló. Pero que podría, claro, si hubiese habido un gobierno, como lo que pasó un poco en Brasil, digamos, que había un gobierno de centro izquierda, y la protesta fue también popular, y de repente la derecha y la ultraderecha la encaminó y la y la y la, y la, la- la- y tuvo mucho más éxito en conseguir un líder y conseguir porque tienen más plata y y ahí la derecha normal, digamos, la derecha no populista, no tiene ningún escrúpulo como lo vimos ahora sumarse. sí, con republicanos. O sea, les cuesta mucho menos de lo que les cuesta a la izquierda. O sea, si ellos tuvieran una Pamela Giles, quiero decir, entre sus filas, estarían hace mucho tiempo detrás Les daría lo de- mismo. sí, le daría lo mismo. Nosotros, la izquierda, por suerte, creo yo, todavía tiene algunos escrúpulos ante ese tipo de cosas, que me parecen unos escrúpulos muy sanos y santos, pero yo creo que sí, sabría poder caminar. Creo que tuvimos suerte en ese sentido, y tuvimos suerte que José Antonio Kast sea un weón tan neoliberal, digamos, y tan Tan convencido desabrido. y tan desabrido también, sí, y tan alemán. Sí, o sea, bueno, ese es como mi gran... Por eso como que ya no le tengo mucho miedo a José Antonio Cast, porque creo que le cargan demasiado eso como de que el autoritario de derecha ahora es como, sorry, para ser un autoritario de derecha tenéis que inspirar algo de miedo, de respeto, y él es como un... O sea, mira, después de que dijo esa weá de que se tomaría un tecito con Pinochet, para mí fue como, no, este weón no es peligroso. Si hubiera dicho, weón, No, me tomaría un vaso de whisky y me sentaría, weón, a matar faisanes desde la... Ahí sería como, ya, este weón es peligroso. Pero fue como, este weón es como una wey. pero le va a ir bien, le va a ir bien a ellos. En la constituyente le van a arrasar. Pues Los sí, republicanos, que van a sí, sacar un buen. O sea, van un a buen, salir todos los que van en la lista de Chile Vamos. Pues sí, sí, finalmente, porque finalmente tú decís, si ellos tuvieran una Pamela Giles, bueno, tienen un José Antonio Cast y no tuvieron problema en reunirse con él, a pesar de que literalmente a las 6, 7 horas de haber entregado la lista al CERVEL, estaba el presidente de Bópoli, este caballero Undurraga, pues no me acuerdo, tenía un apellido sí. de Viña Vasca, hablando con la Deutsche Welle, diciendo que José Antonio Cast era la versión chilena de Alternativa para Alemania, que era poco más que un neonazi, y bueno, la conductora, que era chilena, le dice, oye, pero si tú vas en la lista con él, pues bueno, no, pero es que no sabía, hola. No, sí, pero tenemos suerte de no haber encontrado un líder de ultraderecha. Yo creo que si lo encontrasen, le iría súper bien. Creo que Yo hay creo lo mismo. mucho. Ahí tienen pasta, porque a los seguidores de este weón son pero perros fieles, Sí, pero a toda prueba. O sea, el tipo, como dijo Trump, que él podría estar disparando en la Quinta Avenida y la gente lo seguiría apoyando, este tipo podría estar desollando un gatito en la Alameda y lo seguirían apoyando igual. claro, pero yo Contigo, creo que tiene cero posibilidad de salir de sus fronteras. Entonces, total, total. Claro. Te digo algo, yo creo que todavía hay un tema mucho como de tiene demasiada apariencia de elite, ¿me cachai? Y eso le eso sí. cierra, le cierra muchas puertas como en cuanto a representatividad, como que sigue pareciendo alguien demasiado distinto a la mayoría de las personas.
A mí me Sí, yo creo preocupa que hay, mucho más un líder que como que en el que la mayoría de la gente se pueda ver como reflejado, ¿cachai? Ya, porque o sea, es muy de imágenes y como de simbólica, como el momento que estamos viviendo, y yo creo que Cast no es una imagen como que en el que se sienta representado la mayor parte de la población del país. no, para nada, yo creo que es bien. Sí, yo creo que, mira, siempre se habla de Chile como el país más desigual del planeta y, bueno, primero no es el más desigual del planeta, pero eso No, no es. da lo mismo, pero es bastante desigual, pero muy igual, en el sentido de que hay un 70% de personas que ganan más o menos entre 700, 800 y 300, digamos, o pongámosle un poco más, desde 1 millón a 300, que no son pobres, que no son ricos, que no tienen, y son muchos, y es una población muy igualitaria, muy igual. Entonces, por eso se produce este efecto tan extraño de que tú vivís en un país súper igual, súper cohesionado de alguna forma, digamos, un país donde mucha gente no es muy pobre ni muy rica, y que tienen valores, gustos, es lo que yo llamo el Ñuñoa simbólico, digamos, que es como que mucha gente que vive en Ñuñoa, pero no vive en Ñuñoa, vive en Cerrillo, pero y en Cerda, pero viven en una especie de Ñuñoa simbólico, ¿cachai? Entonces todas las Me protestas cacho. pasan en la Plaza de Ñuñoa, todo pasa en la raza, y como yo soy ex de Ñuñoa, puta, me resulta súper raro ese Ñuñoa, pero no lo conocí, no era así, ¿cachai? No, pero es un Ñuñoa simbólico, en el sentido que es como la vieja clase media, ¿no? Normalista, eh, eh, masónica, Universidad de No, Chile, casi los que, gobiernos radicales, la weá. claro, esa weá mezclada con esa nueva clase media, No el entera, ejemplo, por la del crédito, la de. claro, el ejemplo máximo es Baradit, po, weón, que se vende a sí mismo como un fiel hijo, weón, de Pedro Aguirre Cerda. Y la verdad es que, creo que escribía novelas futuristas neonazis, po, weón. Entonces, no tiene nada que ver con Pedro Aguirre Cerda, no hay comunión de valores o de formas de ver el mundo. Entonces, pero vive en este niño simbólico que viven todos los artistas y los intelectuales en este país, que no viven en Ñuñoa, viven en Providencia, en Las Condes, en distintas comunas, bueno, no en La Reina, digamos. Pero ese es como un Ñuñoa simbólico. Y entonces, claro, ese mundo es súper igualitario y es súper común. Eh, eh, la Pamela Giles le habla al segmento más pobre Esquizofrénico. no, yo creo que es más pobre de ese mundo, que un segmento de la población que siempre quiere algo nuevo, porque nada de lo que existe le resulta satisfactorio. Y si a la gente normal le da susto, les parece muy bien. Esos güeyes que votaron por Fafra, votaron por Marco, votaron por ¿cómo se llama este weón italiano? Parisi. París. Parece. Está ese segmento, ¿cachai? Al que siempre es súper fuerte. Después de todo esto se llama América Latina, digamos. Y la gente vota por weas raras, ¿cachai? Pero hay gente que les parece súper, eh, la palabra no es legítimo, sino que les parece súper bueno, que sus votos sean carnavalescos, po, weón. Sí, Y este fin de y tiene, semana hay elecciones en Perú y realmente es un carnaval de hueones, es una cosa impresionante. pero tiene sentido, ¿cachai? Porque si tú estás privado del poder y no tienes ninguna relación con el poder, entonces, y te dan la oportunidad una vez cada 4 años de votar, y lo que tú querías hacer es Claro. carnaval, po, weón. Porque el carnaval también es una weá que pasa cada cierto tiempo y que es un ritual de liberación de energía y entonces, puta, el carnaval y elecciones siempre han estado juntos, digamos. Y de hecho, en la antigua Grecia, Atenas tenía dos instituciones esenciales, que son
probablemente ateniense, y se dice griego por ser simpático con los otros, pero los otros griegos ni eran democráticos, ni tenían teatro, o sea, no hay el superteatro de Esparta, digamos, no existe eso. Aquí la democracia espartana, no existe nada ahí. Que no se suba a Tesalónica por el chorro. Bueno, claro, no se inventa ni Macedonia, ni Tesalónica, No. nada. Entonces, son dos instituciones que tienen que ver, digamos, el teatro que nace de la fiesta dionisíaca, digamos, de la fiesta a Dionisio, y la democracia, que está consagrado a Atenea, digamos, a Minerva. Bueno, estas dos instituciones siempre han convivido, han estado juntas. Lo que va a pasar en Perú este domingo, Sí, creo que este domingo, sí. Es la unión de ambas cosas, digamos. Entonces a ese lector no hay manera de convencerlo de que estás dejando la cagada. Porque no hay manera de convencerlo porque está convencido. Así que si tú le decís, bueno, están todos con 8% en la encuesta, Iván Fujimori y Ollantaytamala, bueno, pero es un programa de humor, weón. El gran cuñado llevado a la vida real. Es fantástico. Son como las elecciones a gobernador que tengo acá también, que no sé por quién votar. Pero. ¿Quiénes son No, acá sí que tenemos una. Yo siempre decía qué horrible debe ser estar en Argentina frente a una cabina de votación, porque ahí ni siquiera termináis votando por el menos malo, anuláis por el menos malo. Y llegó el día que me tocó acá, porque acá realmente hay una sarta de hueones. Y sabes que por el que pensaba votar ya por descarte, un profesor simpaticón del Partido Humanista está internado grave conectado a un ventilador. Así que hacemos toda la fuerza para que sobreviva. Oye, Rafa, te quería preguntar, intentando volver un poco al tema inicial de esta conversación. ¿Tú te acuerdas la primera vez que te funaron? O que digamos, cuando ya eras un personaje público, conocido, ya habías hecho el guión de Sucupira, o sea, habías aparecido en la televisión. El cura buena onda, es mi favorito. No, yo creo que debe haber sido la de los perros la primera. ¿Verdad, po? Sí. Bueno, fue la primera que recuerdo, digo, ya he vivido algunas anteriores, pero esa fue la primera. Pero eso dentro de todo fue amable, que te hayan funado los hipsters, como... No, porque la verdad es que al principio, después los animalistas, después eran los dueños de animales, y después era gente que conoció alguna vez un perro, ¿cachai? O sea, después eran los dueños de los caballos del hipódromo, güey. Sí, no, porque este es todo el chiste de este asunto, que lo hace absolutamente imposible de gerenciar. Es que cuando un weón en México o en España, que no tiene la menor idea de quién soy yo, ni remota, y tampoco tenía mucha idea de lo que dije, sino que tiene pero que le llegó la orden, porque, puta, yo tenía una empleada en la casa que tenía un pug, ¿cómo se llaman estos perros? Sí, esos chicos, sí, claro. Sí. Y la Asociación de Dueños de Pug del mundo, digamos, había mandado una alerta, y le habían dicho a ella, claro, le había dicho que hay un señor en Chile que odia los animales. Entonces, bueno, como ella lo empleaba en mi casa y me tenía cariño, me lo contó, digamos. Entonces, ya esa weá pasa. Y es súper entretenido verlo, pero ojalá no tenga que volver a pasar nunca más por ahí, pero es súper entretenido verlo, porque tú empezáis, escribí una weá para molestar. Claro. Es que uno escribe algo para molestar, no te funan por decir que lindo es la cordillera, digamos, te funan porque querés molestar. La weá de los que querés molestar se molestan. Y tú te sentís bien porque les contestáis. Y todo va bien porque en el fondo molestaste a lo que querían molestar, y se molestaron y estuvo la raja. Hay una pequeña pelea y tú vas tranquilamente a tu cama, te vas a dormir diciendo, puta, cumplí, se te da un poco de adrenalina, un poco de energía, te sentís como mejor, te sentís un poco más vivo, estás un poco dormido antes, una weá como te secretaste de endorfina y estás súper bien. Y el otro día veís tu computador y veís que primero desaparece todo, la polémica. Eso es una señal.
sobre todo cuando tú ya hay bloqueado, no aparece nada, weón. Entonces, sí, y te llaman por teléfono y dicen, weón, te están destruyendo, weón. Tú dices, pero si yo estoy viendo a mi weón y no sale de nada. No, pero búscate sin tu arroba, ¿cachai? Búscate tu nombre, ¿cachai? O mírate en Trending Topic. Y ahí está la cagada, Y la cagada va día a día siendo cada vez más irreal, porque va llegando cada vez a hueones más lejanos, y entonces los que tú quisiste ofender ya hace mucho tiempo que no están incluso hasta eso te defienden, porque ya eso bueno entendieron lo que tú estás diciendo, pero te están atacando unos hueones que son dueños de perros, hueón, de Chihuahua, no de perros de Chihuahua, sino que de la ciudad de Chihuahua. Ciudad de Chihuahua. Y entonces, ¿qué haces con esos hueones? Entonces ahí hay un momento en que tú no podís explicarles, ni contarles, ni decir nada, porque y ahí la weá ya ahí trepó a niveles gigantescos, y tú llegas a tu trabajo y te dicen, puta, yo que tú renunciaría porque creo que tú estás haciendo un problema para nosotros, y la weá, y ahí Corta, ¿te ha pasado? Sí que te dicen, oye... no aparezca, weón, desaparece, weón. Al principio todo el mundo era muy valiente, y todo el mundo se reía, porque encontraba absurdo la pelea, pues, weón. Después, al revés de lo que debería haber pasado, que la gente se hubiese acostumbrado, la gente empezó como a temerle cada vez más a la weá. Y es tremendo, es una verdadera... no, es una weá muy, muy, muy heavy, weá. Que pueden funar después de muerto, locura, porque esto no termina acá. O sea, mira John lo que Wayne le pasó a Foucault el otro día. ¿A Foucault le están pasando? Pero lo de Foucault es ejemplar de todo este asunto. O sea, es evidente que Michel Foucault defendió toda la vida la idea de que no nos vamos a hacer ahora los que no sabíamos lo que hacía el pelado, pues, sí, pero por supuesto. Pero eso sí que es asesinato del padre, que Foucault es como un poco el padre de este como pensamiento postestructuralista. Que sí, no, pero si eso lo dice, lo cuenta Guy Sorman, que es un pensador economista francés liberal, el único liberal, o uno de los pocos liberales que hay en Francia. Y en el fondo lo hace para eso, porque se cabrió en el fondo y dice, ¿sabes qué? Funen a Foucault, porque, bueno, y dice algo que no tiene ninguna novedad, y es grave porque encuentro un acto reprobable, pero no es incoherente. O sea, hay gente que dice una cosa y hace lo contrario, digamos, pero esto no es el caso de Foucault. O sea, si alguien podía, me decís que alguien podía abusar sexualmente de niños tunecinos, era Michel Foucault. O sea, no me desencaja el personaje. Ah, espera, ¿fue por eso? Yo no sigo. Sí. Ya. Unas fiestas en Túnez que no terminaban bien. Lo que pasa es que era como era bastante Michel Foucault, lo hacía, se lo tiraba en el cementerio, encima de las tumbas, en una experiencia sexual, por decirlo menos, estrambiótica, digamos. Pero bueno, era Michel Foucault, y si tú estabas con él, sabías que esto te podía pasar, pues, no. A mí me gusta él no se quedaba en las noches viendo Netflix, pues, bueno, claro. Era Michel Foucault, pues, viejo, ¿no? Pero qué inocente de mi parte creer que tenía como una dimensión intelectual. Eso fue como que no. No, nada, cero. O sea, tiene una dimensión intelectual en el sentido de que este Guy Sorman le pasó, y como le pasa a todo el mundo, que puta, usan a Foucault para funar a no sé, a Woody Allen o a claro. Prince. Entonces, tú decís, como chucha van a usar pero eso la culpa la tiene Foucault, porque Foucault no fue el que esa la culpa la tiene la Judy Butler, o sea, que con la que también pasa lo mismo. Judy Butler no es una pensadora del puritanismo, digamos, de la sanidad sexual entonces, claro, el pobre Foucault no tiene ninguna culpa, él siempre estuvo en contra del no es no y del consentimiento. O sea, él siempre pensó que no es sí, pues, bueno.
y que incluso que sí, no, o sea que todo eso es muy complicado, digamos, y Sí, no, pero incluso pensaba que aunque tú dijeras que no, y aunque el no fuera no, era legítimo eh, ir más Buscar allá el de sí. eso. O sea, claro. el deseo no es algo que se va a hacer un sí o un no. Esa es la idea de Foucault, digamos. Es una idea completamente descaminada y muy poco sana, digamos. Pero bueno, pero su idea. Entonces, lo que hace su hermano en el fondo es decir, si van a funar, pero no usen a Foucault, porque Foucault sería funable hoy en día. Y en ese Hay que sentido tiene, cancelar a Foucault, el claro, padre de la entonces, cancelación, weón. Sí, la cagó, esto ya se pero no volvió. sé por qué, lo que no entendí es cómo Foucault se transformó en el padre de la cancelación, porque y ahí hay un momento en que el camino se desanda, digamos, porque lo que Foucault denuncia o cuenta son los mecanismos del poder y cómo los mecanismos del poder, como nada es inocente del juego del poder. Pero Foucault no se plantea en contra del poder, como piensan La mayoría, ¿no? mayoría, sino que es un fanático, es un sadomasoquista que tiene por el poder una tendencia, una pasión sexual, digamos, y por el ejercicio del poder y la víctima del poder. Entonces, él no tiene una visión desde la inocencia o desde la victimización del poder, ni mucho menos. Pero en algún momento, esta lectura, que no sé cómo chucha pasó, eh, eh, se, se desvió, digamos. Es evidente que Foucault no sería el padre, no, no habría aguantado ni una sola funa en su nombre. Y, Qué loco, bueno, quizás las cancelaciones y funas están entrando como en su fase sadomasoquista. Que bueno, lo quiero ver, suena interesante como concepto. yo creo que simplemente la cancelación y la funa es igual que el islamismo radical, digamos, o el evangelismo radical. Mm. Uno pierde mucho tiempo pensando en qué parte del Islam o qué parte del evangelismo, qué parte es la que lleva a esto desbordes fanáticos, digamos. Cuando son los desbordes fanáticos anteriores a la fe, digamos, o sea, eh, un tipo que dispara por Charlie Hebdo, por supuesto que tiene algo que ver con lo que está pasando en Siria, pero no tanto, ni mucho tampoco. Entonces, Claro. es como hay entonces, claro, lo que su hermana hace es decir, ya, pero no usen a Foucault porque Foucault no está de su lado, ni como persona ni como pensador, digamos, y lo cancela. Pero lo cierto es que la cancelación puede usar a Foucault o puede usar a lo que sea, digamos. O sea, como quedó claro hace un par de semanas, puedo usar a Foucault o puedo usar a Pepe Le Pew. Que bueno. Sí, exacto. Ahí yo dije, esta weá se acabó. Como ya cuando saltamos a Pepe Le Pew el problema, además, es un artículo en New York Times, es como, ¿no hay algún político corrupto al que prefieran perseguir en vez de hablar, weón, de un zorro francés acosador? Como no tienen nada mejor que hacer, en verdad. Es como ya, esta weá. It's over. Que yo creo que sí, yo creo que yo creo que habrá que estudiar y lo estarán estudiando seguramente gente en este momento, que yo creo que todo esto se hace porque se puede hacer. Es un buen punto. Eh, y, y, y yo creo que el ejercicio de una tecnología, de una técnica, de una forma de comunicación, de una y simplemente es eso. Y yo creo que los seres humanos, al igual que los virus, probamos distintas fórmulas y matamos mucha gente y después no apaciguamos, bueno, cuando alguien descubre una vacuna y sobre todo cuando el virus se cansa, digamos. Entonces, tengo la impresión de que todo esto se hace porque se puede hacer. O sea, es como, ¿por qué la gente se reúne en la plaza el 18 de octubre? Porque, puta, con los teléfonos se puede hacer y uno quiere probar que se puede hacer. O sea, es como
como que y lo ves, lo pruebas, y lo que pasó es que nadie, ni los que hicieron el teléfono, los que hicieron esta tecnología, tenía idea de lo que podría llegar a ser. Y cuando lo vieron, ya era demasiado tarde, digamos. Pero ¿cachai? Que todo, o sea, el tío Wong hizo hizo la Plaza de la Dignidad antes, ¿cachai? Pero en buena onda. Pero claro, el jugador no podía entender, no podía, la verdad es que es bien estúpido de su parte, que también se puede hacer en mala onda. O sea, que la posibilidad de invitar a gente distinta y desconocida a un lugar a reunirse a hacer skate o o a tomar chela Pues voy a terminar de otra manera. claro, puede terminar de otra manera. Claro. Entonces, ahí eso es lo que pasó. Yo creo que entonces se prueba como estas tecnologías llevadas a los impulsos humanos y a las formas de humanos construyen nuevas realidades, digamos, pero generalmente se hace esta hueá porque se puede hacer. Es decir, es como ilusorio pensar que muchas personas mueren porque alguien inventó el auto. Claro. Eh, Pues casi volviendo al eh, comienzo de esto. o sea, ¿cachai? No, el auto ha matado a mucha gente. Así es, yo he escuchado frases así como Entonces, de que las redes sociales como que de acá a un par de décadas van a ser como el cigarro de nuestra generación. claro. eh, entonces, como que uno pierde mucho el tiempo tratando de pensar en el fondo del asunto, cuando yo creo que el fondo del asunto es la forma. O sea, realmente estos medios de comunicación hacen que hay mucha gente que se reúna sin un norte muy claro y con una y sin un norte muy claro y con posibilidades que son completamente inauditas y peligrosas, ¿cachai? Entonces, yo creo que se va a regular, que se autorregula, pero es súper lento. Y la última vez que pasó esta weá fueron 10 millones de muertos, pues, bueno, entonces, Claro. eh, Sí, no sé, yo eh, creo como lo que tú decías, que la forma y el fondo se confunden, creo que es muy como McLugiano eso, como de sí, el medio del mensaje, yo creo que lo va a reemplazar otra cosa nomás, y la generación mía y de Vera Brito vamos a pasar a ser como los como de mediana edad que hay que atacar y como que sí, va a seguir el Van ciclo a de la vida funar nomás. como caja, weón. Sí. Ya, pues, oye, pero, pero a mí me pasa una weá que a la que no tengo respuesta, digamos, pero que me interesa, me intriga. Es que, es que yo creo que la generación de, de la, de la FUNA, la generación que viene como después de usted, está totalmente castrada, porque es tan peligroso el manifestarse o el distinguirse o el nombrarse o el diferenciarse. Es tan peligroso que lo que tú veis es como una enorme uniformidad y un enorme silencio. Entonces, yo no puedo creer que no haya una generación de escritores la raja o no la raja o más o menos, weón, que tengan ahora 30, 35, bueno, ¿qué edad tengo ustedes? No, un poquito eh, menos. Poquito menos. aún no entramos en la treintena, eh, pero estamos a punto. Poquito. pero, o de 25, o sea, yo no puedo creer que el estallido no tenga, weón, Un eh, correlato eh, literario. no, Claro. Buen ni, punto. ni pictónico, ni musical, ¿cachai? Lo tiene pictónico porque existe este arte colectivo, que son Los los memes. murales y todo eso, y los memes, pero, No estoy. pero pero apenas el arte necesita un líder, o sea, necesita un cantante o un escritor o una más, no hay nadie, ¿cachai? Y yo no puedo creer que sea ausencia de talento, pues, ni mucho menos ausencia de temas de lo que escribir. Pues. Entonces, eh, eh, entonces puede ser que haya una o dos generaciones de auténtico NN, bueno. Puta, Puede ser.
creo que los tres como lectores de historia hemos visto en los siglos pasados lo que ocurre cuando se crea una uniformidad de pensamiento y de opiniones. Las cosas no terminan bien. No terminan bien. No, no, y aunque incluso no terminar en un mega genocidio, quién sabe contra qué pueblo. Puedo adivinar quizá cuál, pero Hay tú uno que sabes suele que ser el qué candidato, terrible, sí. qué terrible, porque si yo pienso a la hora de mostrarle artísticamente a un hijo, sobrino, hermano mío, lo que fueron los 70, por ejemplo, le muestro justamente tomando el tema del arte callejero, le tomo un mural de la Ramona Parra, arte popular, callejero, pero ¿qué le vamos a mostrar nosotros a nuestros nietos o sobrinos nietos de lo que fue el estallido? ¿Le vamos a mostrar un meme, weón? Digo, No sé, pues, No, weón, pero un meme impreso. te digo algo, yo no, creo pero que, mira, esto es lo que va a pasar. Tú le vas a decir, te voy a mostrar cómo fue esto, y tu nieto va a tener tal déficit atencional que no va a ser capaz de poner atención a lo que tú le querés No, no mostrar. nos vamos a hablar, weón, ya no va a Eso ser va a ocurrir. necesario, No, va a estar pero va a pendiente ser de como, 30 mira, weas y se va a haber peleado con su novia robot y weón, no va a funcionar. mira, hijo, este es un meme de la brigada Kit Tetun, weón, que hicieron para el no, pero 2021 contra la pandemia, ¿cachai? eso es lo que tú estás diciendo, es como la parte más virtuosa del asunto, porque los memes, los murales, todo eso van a quedar, las fotos van a quedar. Algo va a haber. Mi preocupación es como el liderazgo es tan mal visto y es tan castigado, entonces no hay líder, pues entonces de repente tú que fuiste dirigente, señor Vera, Presidente de Qué curso. terrible. eh, No sé. y después de tuvo un curso que se tomó en la universidad y que tuvimos que negociar con él, y fue una negociación larga y musculosa y complicada y difícil. Ya, bueno, negociaste Yo con. fui el Kerensky de. Sí, pero después, ¿qué va a hacer? ¿Con qué vaya a negociar? Si nadie se quiere sentar en la mesa contigo, no, 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 no. qué chucha sí. Entonces, hay dos maneras de gerenciar ese tipo de problemas. La primera es esperar que alguien se siente o concederle a un rumor, como a un ruido, a un documento colectivo. Y la otra es decirles que se van a toda la chucha y hago lo que yo quiero. ¿Y qué es la que... ¿Y por qué no votan este gobierno? ¿Por qué no acaban con este gobierno? Este gobierno es un gobierno que de facto fue derrocado el 18 Sí. de octubre. No existe Total. como gobierno, no existe. Bueno, que, que pongan a Melero de ministro 2 años después es un fracaso a la izquierda, no un triunfo. No es una locura. Es una locura que lo haga, pero es una locura Sabe que que no va a haber está una respuesta contundente que le asuste como para no hacerlo, pues, weón. claro, Da entonces lo Sí, lo hace. mismo. claro, No, como no, lo que hace. ese mismo Y fracaso lo inmunizó. Qué loco el totalmente, punto, ¿eh? está Qué entonces, loco el entonces punto. la pregunta es que no hay. Entonces ahí el huevón podría decir, puta, es que nadie quiere que yo ponga melero. Ya, pero, ¿y si lo pongo? No pasa ¿Qué va a nada, po, pasar? no, 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 Claro. no. Si ya tengo 4%, no, bajar más, no voy a bajar. Si está, está en el margen de error, pues. Claro, es como si estáis en un casino y no tenéis nada, tenéis 0 pesos, nada, y te pasan lucas. Ya, ¿qué hacéis con la luca? ¿Te compráis un Super 8 o apostáis a la ruleta? A la boleta no, Lamentablemente. Claro. pues. No tenéis, apostáis nomás, pues si no tenéis nada que perder. Qué Oye, chicos, lo voy a locura, tener ¿eh? que dejar porque tengo que Eso te iba ir a decir, a sí, cerremos, ya clase. te hemos secuestrado suficiente tiempo, Rafa. Sí, sí, sí. Ya, Oye, bueno, a nombre de los dos, puta, muchas gracias por haberte dado estas 2 horas al final. Y puta, salió la raja de conversación. Creo que ya, pues. hablo por ambos. Gracias por haber hecho esto. ¿Algún libro, algo que queráis aprovechar de promocionar para las 3 personas que nos Puta, siguen? no. Ya, escribo tantos libros que ya no me acuerdo cómo se llaman ya. Ah, ya. Oye, mira, yo te iba a decir, ¿cómo fue el concepto que dijiste antes? ¿Ñuñoa del corazón? El Ñuñoa mental, sí. Niño, Eso. niño el corazón, el core, Es weón. que bueno, me confundí, pero ese era un gran título para un libro, güey. Yo te lo iba a decir, no quería Ñuñoa mental. interrumpir, pero... De Ñuñoa con amor. De Ñuñoa con amor. No, Ya, es oye, puta, divertido Rafa. sí, el Ñuñoa State of Mind. Claro, Concha tu sí. madre. Oye, ya, pues, Ya. muchas Bueno, gracias. Que estés ya. súper. Chao, Britus. Saludos.